Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo la introducción. A lo largo de esta semana estudiamos los movimientos acelerados y las ecuaciones que describen este tipo de movimiento. Se abordaron las leyes de Newton, que explican la relación entre la fuerza y la aceleración de los cuerpos. Y finalmente, identificaste las gráficas de comportamientos lineales y no lineales y los tipos de movimientos que corresponden a cada tipo de comportamiento. En esta actividad utilizará estos aprendizajes para describir un experimento sobre el movimiento acelerado. Y tenemos aquí el propósito. Esta actividad tiene como propósito utilizar las ecuaciones de movimiento y las leyes de Newton para plantear las ecuaciones de movimiento de un objeto rodando en un plano inclinado y las gráficas relacionadas con cada movimiento. Entonces vamos a ver un experimento con una canica y vamos a ver las ecuaciones que podemos obtener tanto de posición como la ecuación de movimiento. Enseguida tenemos lo siguiente. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad necesitas lo siguiente. Número 1, usar un archivo de procesador de texto, es decir, Word. Número 2, un tubo aproximadamente de 1 metro de largo, como el que vemos aquí en pantalla, del cual deberás conocer su longitud exacta. Puede ser de metal, PVC o cualquier otro material. Puedes hacer un enrollado de cartulina. Número 3, una canica de un diámetro menor al tubo, que le permita rodar con facilidad. Número 4, un cronómetro. La mayoría de los celulares cuenta con uno. Y finalmente, número 5, el graficador en línea, en este caso GeoGebra. ¿Qué vas a entregar? Vas a entregar un archivo en procesador de texto que contenga el procedimiento y el resultado de todos los pasos que se plantean en el problema. Para realizar este experimento, lo primero que tenemos que hacer es conseguir los materiales que previamente ya hemos mencionado. En este caso, el tubo de PVC y la canica. ¿Cómo lo realizaré? Usando la función trigonométrica seno, como indica la primera imagen, coloca el tubo a los ángulos marcados en la tabla. Aquí tenemos los ángulos 8 y 12 grados. La altura del tubo la puedes calcular con esta ecuación. H, que es la altura, es igual a la longitud, que en este caso es la longitud del tubo, por el seno del ángulo θ. Obtén 5 mediciones del tiempo que tarda la canica en recorrer el tubo para cada uno de los ángulos y promédialos. Ten cuidado en soltar la canica sin darle impulso. Y entonces tenemos que hacer lo siguiente. Para medir el ángulo de inclinación que nos están pidiendo, podemos usar esta fórmula. Esta fórmula la vamos a usar de la siguiente manera. Colocamos altura es igual a la longitud por el seno del ángulo. La altura va a ser igual a 100. La longitud en este caso es la longitud del tubo, que serían 100 centímetros. Y esto lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo θ, que en este caso va a ser 8 y también va a ser 12 grados. Al realizar lo anterior, vamos a obtener que la altura para una inclinación de 8 grados va a ser igual a 13.91. Si nosotros realizamos esto en la calculadora de forma directa, vamos a obtener este resultado. Para una inclinación de 12 grados, vamos a tener una altura de 20.79 centímetros. Es decir, para que tengamos esta inclinación de 8 grados, basta que nosotros midamos con una regla aquí donde comienza el origen del tubo y midamos 13.91 centímetros. Esto nos va a dar una inclinación de 8 grados. Si lo queremos hacer para 12 grados, podemos hacer también lo mismo. En este caso, vamos a medir 20.79 centímetros con una regla también aquí, en este punto del origen, donde en este caso se coloca la canica, hasta el suelo. Y vamos a tener una inclinación de 12 grados. Otra forma de hacerlo es con el transportador. En este caso, nosotros estamos viendo que aquí, en este punto, tenemos 8 grados. Aquí tenemos 12 grados. Entonces, la inclinación realmente va a ser la que veamos aquí. Recuerden que el transportador se tiene que colocar exactamente en este punto. Vamos a ver a continuación cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos el ejemplo de cómo vamos a realizar esta parte. Colocamos aquí exactamente en este punto donde termina el tubo. Colocamos lo que sería el transportador. Y observamos que aproximadamente aquí hay 10 grados de inclinación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es medir 8
y 12 grados. Nos va a quedar aproximadamente de esta manera. La recomendación es hacerlo con el transportador o bien haciéndolo con la regla con estas alturas. Nos va a dar un resultado similar. Y finalmente, una opción más para que podamos medir estos ángulos es utilizando esta app que se llama Anglemeter. La podemos bajar o la podemos descargar de Play Store. Y esto nos va a permitir también tener una medida de los ángulos que nos están solicitando. Para fines de explicación de esta actividad, yo he realizado la medición a una inclinación de 10 y 14 grados. Los datos que he obtenido son los que tenemos aquí en pantalla. Recuerda que tenemos que medir el tiempo que tarda la canica en recorrer el tubo. Para el caso que yo les voy a explicar, he obtenido aquí los resultados del tiempo para una inclinación del tubo de 10 grados y una inclinación de 14. Una vez que ya tenemos las 5 mediciones, las vamos a colocar aquí en la tabla y vamos a calcular el promedio del tiempo. Recuerden que aquí vamos a calcular el tiempo en segundos. Para ello vamos a hacer uso de la calculadora. Entonces vamos a sumar 1.54, que fue la primera medición que hice, más 1.58, más 1.62, más 1.60, más 1.59. Y vamos a obtener una suma que es igual a 7.93. Este 7.93 lo vamos a dividir entre 5, ya que son 5 mediciones que realizamos. Y el promedio en este caso es de esas 5 mediciones. Entonces obtenemos el siguiente resultado. Y vamos a obtener que el resultado es 1.586. Puedes utilizar 3 cifras significativas. Para el caso de esta actividad que yo te voy a explicar, voy a utilizar solamente 2. En este caso, como es 86, lo redondeo al número inmediatamente superior. En este caso me quedaría 1.59. Lo mismo realizamos para los 14 grados y entonces sumamos 1.18 más 1.23 más 1.15 más 1.21 más 1.06 y vamos a obtener que esta sumatoria es igual a 5.83. Para el promedio vamos a dividir 5.83 entre 5 y el promedio nos va a dar igual a 1.166. En este caso redondeamos al número inmediatamente superior y nos va a quedar 1.17. Este sería entonces el promedio de mis mediciones. Con este promedio, a continuación vamos a trabajar la siguiente parte de la actividad. Y nos dice lo siguiente. Usando la ecuación que relaciona la posición final, el tiempo y la aceleración, que es lo que tenemos aquí. Esta es la posición final, esta es la posición inicial. Aquí tenemos la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración con la A, nuevamente el tiempo y esto dividido entre 2. Nos dice lo siguiente. Despeja la aceleración. Nos están pidiendo que despejemos esta A que tenemos aquí. Y luego que despejemos nos pide calcula el valor de esta aceleración para cada uno de los tiempos promedios que calculaste en la tabla del paso 1. Entonces, con estos promedios que tenemos aquí para la inclinación de 10 y para la inclinación de 14, yo voy a calcular la aceleración. Lo primero que hacemos es el despeje. Voy a despejar la aceleración. Y podemos ver que en esta aceleración se está sumando la posición inicial y la velocidad inicial por el tiempo. Entonces vamos a quitar estos dos términos y lo vamos a pasar al otro miembro. Como lo vamos a pasar al otro miembro, va a pasar con signo negativo. Entonces vamos a tener A, que sería la aceleración por el tiempo al cuadrado, entre 2 es igual a la posición final menos la posición inicial menos la velocidad inicial por el tiempo. Recordemos que estos dos términos lo hemos pasado con signo negativo. A continuación vamos a quitar el 2. El 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro miembro y va a multiplicar desde la posición final hasta la velocidad inicial por el tiempo y nos va a quedar de esta manera. Entonces tenemos 2 que multiplica a la posición final menos la posición inicial menos la velocidad inicial por el tiempo y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos la aceleración por el tiempo. En este caso el tiempo está multiplicando, va a pasar dividiendo y vamos a colocar
aceleración es igual a 2 que multiplica la posición final menos la posición inicial menos el volumen inicial por el tiempo entre el tiempo al cuadrado. Tenemos aquí una nota. Considera el origen del tubo. El origen del tubo es esta parte que tenemos aquí, donde vemos la canica, como tu origen en tu sistema de referencia. Es decir, x0, que es la posición inicial, va a ser igual a 0 metros. Aquí entonces va a ser 0. Porque la posición final, xf, debe de ser igual a la longitud del tubo, en este caso 1 metro. Aquí vamos a tener entonces x sub 0 igual a 0 y aquí x sub f va a ser igual a 1 metro. Y tenemos la fórmula para calcular la aceleración, que es la que obtuvimos anteriormente. Aquí la podemos ver en pantalla. Aceleración es igual a 2 que multiplica la posición final menos la posición inicial menos el volumen inicial por el tiempo entre el tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos que la posición final es igual a 1 metro. La posición inicial es igual a 0 metros. Eso nos lo decía anteriormente la nota. El tiempo, que es el que tenemos aquí y el que tenemos aquí, es el promedio de la tabla. Es decir, el promedio de los datos que tuvimos con la inclinación a 10 y 14, que sería este dato y este dato. Y la velocidad inicial va a ser 0. Recordemos que eso nos lo dice también en la nota. Entonces, si x0, que es la posición inicial, y la velocidad inicial es 0, significa que este término se elimina y este término se elimina, ya que aquí sería 0 por t, sería 0. Entonces, vamos a tener como fórmula de aceleración que la a va a ser igual a 2 que multiplica la posición final entre el tiempo al cuadrado. Y entonces vamos a hacer la sustitución de estos datos en esta fórmula para obtener la aceleración con una inclinación de 10 grados y la aceleración con una inclinación de 14. Tenemos entonces aquí la fórmula, que es la misma que tenemos aquí en pantalla. Hacemos la sustitución. La posición final es 1 metro, la posición inicial es 0, el volumen inicial es 0, el tiempo, en este caso para una inclinación de 10 grados, es de 1.59. Aquí vamos a colocar el promedio y el tiempo al cuadrado es 1.59 al cuadrado. Si yo multiplico 0 por 1.59 me va a dar 0. En este caso solamente me va a quedar aquí 2 por 1 entre 1.59 al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. 2 por 1 entre 1.59 al cuadrado. Y este va a ser el resultado. Vamos a hacerlo a continuación. Colocamos entonces 2 entre, y vamos a colocar un paréntesis, 1.59, cerramos el paréntesis y colocamos al cuadrado. El resultado de esta operación nos va a dar 0.7911. Colocamos las unidades, metro por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración con una inclinación de 10 grados. Hacemos lo mismo con 14 grados. Coloco nuevamente la fórmula que vemos aquí en la parte superior. Hacemos la sustitución de los datos. Sabemos que la posición final es 1 metro, la posición inicial y el volumen inicial es igual a 0. El tiempo, en este caso, es el tiempo que obtuvimos con las 5 mediciones anteriores, que es el promedio, que sería 1.17. Aquí colocamos 1.17 segundos. Y en la parte de abajo vamos a colocar el tiempo al cuadrado. Entonces colocamos 1.17 al cuadrado. Si lo queremos hacer con esta fórmula simplificada, solamente colocamos 2 por 1 entre 1.17 al cuadrado. Prácticamente lo mismo. Y el resultado es el que tenemos aquí en pantalla. Vamos a hacerlo a continuación. Entonces colocamos 2 entre, colocamos paréntesis, 1.17, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. El resultado nos da 1.4610 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración a 14 grados. Bueno, posteriormente nos dice, utiliza el valor de la aceleración que obtuviste con el tiempo promedio calculado en cada ángulo. Sustituye los valores en las ecuaciones de posición contra tiempo. Y aquí tenemos la ecuación de posición, que es la que ya vimos anteriormente cuando hicimos el despeje de la aceleración. Y también nos pide que utilicemos la ecuación de velocidad contra tiempo, que sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo de cada una de las inclinaciones. Para obtener las ecuaciones de movimiento en cada caso, toma como referencia el siguiente ejemplo para escribir tu función. Recuerda usar los valores que obtuviste.
usa unidades de metros para la posición, de metros por segundo para la velocidad y de segundo para el tiempo, que serían unidades del sistema internacional. Ahí en la plataforma vienen unos ejemplos de cómo van ustedes a escribir su ecuación. Aquí yo lo voy a explicar también. Vamos a partir entonces de la aceleración que obtuvimos para el ángulo de inclinación de 10 grados, que fue de 0.7911 metros por segundo al cuadrado, y el ángulo de inclinación para el tubo inclinado a 14 grados. En este caso su aceleración fue 1.4610 metros por segundo al cuadrado. Y esto que tenemos aquí, estas aceleraciones, la vamos a sustituir en esta fórmula, que es la fórmula de posición final, y también en la fórmula de velocidad final, para obtener la ecuación que representa la posición y la ecuación que representa la velocidad. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera. Colocamos entonces la ecuación, la que tenemos aquí, la colocamos en esta parte. Vamos a hacer la sustitución de los datos. Sabemos previamente que x0 y b0 es igual a 0. En este caso la x0 es la posición inicial y la b0 es la velocidad inicial. Entonces la cancelamos. Y al cancelar nos va a quedar solamente xf, que sería la posición final, es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y hacemos la sustitución. La aceleración es igual a 0.7911. Recordemos que este dato lo obtuvimos anteriormente. Lo colocamos entonces aquí. Y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo al cuadrado, como lo vemos aquí en pantalla. Y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, la ecuación de posición va a ser igual a 0.3955t cuadrada. Este número que vemos aquí sale de dividir 0.79 entre 2. Lo vamos a hacer a continuación. Colocamos entonces 0.79 y lo vamos a dividir entre 2. El resultado nos va a dar 0.395. La ecuación de posición para esta aceleración va a ser xf es igual a 0.3955t cuadrada. Para la ecuación de velocidad vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, la colocamos acá. La velocidad inicial pues sabemos que es igual a 0, la cancelamos y vamos a tener entonces que la velocidad final va a ser igual a la aceleración, que es 0.7911 por el tiempo. Y aquí tenemos entonces la ecuación de posición y la ecuación de velocidad para esta inclinación de 10 grados. Vamos a continuación a ver qué sucede con la ecuación de posición para una inclinación de 14 grados. Partimos nuevamente de la ecuación original, que es la que tenemos aquí en la parte de arriba. Eliminamos x0 y b0, porque recuerden que esto es igual a 0. Previamente ya lo habíamos explicado. Y nos va a quedar solamente xf, que sería la posición final, va a ser igual a la aceleración. En este caso la aceleración es 1.4610. Colocamos aquí su valor y lo vamos a multiplicar por el tiempo al cuadrado entre 2. Posteriormente nos va a quedar lo siguiente. xf es igual a 0.7305t cuadrada. Esto lo obtenemos al dividir 1.4610 entre 2. Vamos a hacerlo a continuación. Colocamos 1.4610 y esto lo dividimos entre 2. El resultado nos va a dar 0.7305. Este sería entonces nuestra ecuación de posición. Y finalmente para la ecuación de velocidad colocamos nuevamente la ecuación que tenemos aquí. Sustituimos el valor de la aceleración, que es 1.46. Sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, entonces la cancelamos. Y vamos a tener entonces como ecuación de velocidad final la siguiente. Bf es igual a 1.46, que sería la aceleración por el tiempo. Y estas serían las ecuaciones para cada una de estas inclinaciones. Enseguida nos dice lo siguiente: deriva las ecuaciones de posición que obtuviste, es decir, la ecuación para un ángulo de 10 y un ángulo de 14, y compáralas con las ecuaciones de velocidad. Explica en 8 a 10 renglones a qué se debe este resultado. Y tenemos entonces aquí la ecuación de posición. La ecuación de posición está dada porque está el cuadrado. Aquí colocamos las ecuaciones de posición. Aquí tenemos para 10 y para 14 grados. Son las que tenemos aquí. Vamos a derivarlas. ¿Cómo lo vamos a derivar? Esta sería la fórmula para derivar una variable elevada a un exponente. Entonces n es el exponente
La fórmula me dice que la derivada de una variable, en este caso la x, elevada a un exponente con respecto a esta variable x, es igual al exponente n, que es el que tenemos aquí en la parte de arriba, que multiplica la variable, y esto a la n menos 1, que sería el exponente menos 1. Entonces, para que nosotros podamos hacer la derivada de esta función, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un apóstrofe en la parte de arriba indicando que estoy derivando. Los números constantes que están ligados a la variable se separan. Entonces aquí coloco 0.3955 y únicamente voy a derivar t cuadrada. Para derivar t cuadrada voy a aplicar esta fórmula y decimos entonces n es igual a 2. Por lo tanto, aquí voy a colocar 2, que multiplica la variable, en este caso la variable es la t, que es el tiempo. La n es el exponente, coloco entonces 2 menos 1. Y al realizar esto, voy a multiplicar 0.3955 por 2 y voy a restar 2 menos 1. Nos quedaría de la siguiente manera: 0.791 a la t sin ningún exponente. Recordemos que 2 menos 1 es 1, por eso solamente colocamos aquí la t. Hacemos la operación con la calculadora y nos va a quedar lo siguiente: 0.3955 por 2. El resultado que nos da es el siguiente: 0.791, que sería la ecuación derivada. Si esto lo comparamos con la velocidad que obtuvimos, aquí tenemos la velocidad 0.7911 t, que es el tiempo, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, la posición, cuando se deriva, nos permite obtener la ecuación de velocidad. Vamos a hacer lo mismo con la ecuación de posición a un ángulo de 14. Aquí tenemos ya lo que sería la función. Nuevamente hacemos uso de esta fórmula. Entonces vamos a colocar xf', que sería la primera derivada de la ecuación de posición, es igual a 0.7305. Recordemos que este número constante lo hacemos a un lado, lo separamos, este no se deriva, solamente voy a derivar t cuadrada y sabemos que es un exponente, entonces aquí la n va a ser igual a 2, entonces esta n se sustituye por el 2, la x es la variable, se sustituye por el tiempo, la n es nuevamente el 2, se coloca en la parte de arriba y se le resta 1. Se multiplica entonces 0.7305 por 2 y esto nos va a dar 1.461. En este caso se resta t2 menos 1 y nos queda solamente la t. Recordemos que 2 menos 1 es 1. Hacemos la operación para comprobarlo. Y tenemos 0.7305 y lo multiplicamos por 2 y nos va a dar lo siguiente. Entonces nos va a dar 1.461. Si esto lo comparo con la ecuación de velocidad que anteriormente ya habíamos obtenido, nos va a dar prácticamente lo mismo. ¿Esto qué significa? Lo podemos ver aquí en este esquema. Si yo tengo una función de posición, que es la que tenemos aquí, si yo tengo una función de posición como la que tengo acá, que es xf, si yo la derivo, obtengo la ecuación de velocidad. Si yo derivo esta ecuación de velocidad, obtengo la ecuación de aceleración. Esto lo vieron en el módulo 18, cuando se veía la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula. Cuando nosotros tenemos entonces la aceleración, que está denotada como una f' y la integramos, obtenemos la función de velocidad. Si esta función de velocidad que está derivada la integramos, obtenemos la función de posición y así se va dando el ciclo. Entonces, si nosotros derivamos la función de posición, vamos a obtener siempre la función de velocidad. Y si la vuelvo a derivar esta función de velocidad, obtendré la función de aceleración. Número 5. Con la ecuación del movimiento, usa la graficadora GeoGebra para obtener las gráficas de cada una de las 4 ecuaciones. Toma captura de pantalla de cada una de ellas y agrégalas al documento. Explica qué tipo de gráfica se obtiene en cada caso, si es una gráfica de una función en línea recta, si es una circunferencia, si es una parábola, si es una elipse, etc. y por qué. GeoGebra te permite escribir la ecuación tal cual. Para escribir los índices teclea guión bajo y escribe 8 o 12, según sea el caso.
teclee el cursor a la derecha para salir del modo índice. Aquí tenemos entonces las ecuaciones de posición, la ecuación de velocidad para una inclinación de 10 grados, la ecuación de posición y la ecuación de velocidad para una inclinación de 14. Aquí podemos ver claramente la captura de pantalla y aquí podemos ver el ejemplo de cómo tenemos que colocar nosotros esta ecuación. Vamos a ver a continuación cómo realizarlo y vamos a verlo con la ecuación del movimiento de la canica a una inclinación de 10 grados. A continuación vamos a ver cómo obtener estas gráficas utilizando estas ecuaciones de posición y movimiento para una inclinación de 10 grados. Tenemos aquí el entorno de GeoGebra de la calculadora gráfica. Entonces nos dicen que coloquemos la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Vamos a colocar la ecuación de posición, en este caso para una inclinación de 10 grados, y vamos a colocar X, vamos a colocar guión bajo, vamos a colocar la inclinación que son 10 grados, aquí lo podemos ver ya claramente la inclinación. Apretamos la tecla hacia la derecha, que es la que está abajo de la tecla ABPA, que es la que se encuentra al final del teclado de la laptop o de la computadora. Y vamos a colocar igual, vamos a seleccionar en este caso el valor de nuestra ecuación que sería 0.399. Voy a colocar la variable y esta variable elevada al cuadrado. Y podemos obtener aquí de manera directa la ecuación de posición. Esta es la ecuación de posición para una inclinación de 10 grados. La estamos viendo aquí en pantalla. Esto es una parábola. Aquí lo podemos ver con toda claridad. Es una parábola y esta parábola se debe a que tenemos una variable elevada al cuadrado. Entonces lo que vas a hacer es tomar captura de pantalla con la tecla que tenemos en la parte de abajo de la laptop o de la computadora que se llama imprimir pantalla. Es la tecla IMP-PT. Con esa tecla imprimes pantalla y posteriormente recortas. A continuación vamos a obtener la ecuación de movimiento. Colocamos la X, apretamos la tecla Shift y la tecla guión bajo para que podamos escribir en este caso la inclinación que sería de 10 grados. Apretamos la tecla, que es la tecla que se encuentra hacia la derecha, la tecla de cursor hacia la derecha, y colocamos igual. Y vamos a colocar la función, que en este caso fue 0.790. Y vamos a colocar la variable, que en este caso es la variable tiempo. Aquí lo voy a colocar como X. Y nos vamos a dar cuenta que aparece una línea recta. Entonces, la ecuación de velocidad va a estar dada por una línea recta. Le vas a tomar captura de pantalla y vas a colocarlo como evidencia de la obtención de esta ecuación de la línea recta. Y lo mismo vas a hacer para una inclinación de 14 grados. Con base en el diagrama que descompone la aceleración en el tubo inclinado, encuentre cuál de los componentes corresponde a la aceleración que calculaste. Y aquí tenemos A, que es la aceleración, A por el coseno de teta o A por el seno de teta. Esto que vemos aquí es el ángulo. Explica por qué la aceleración aumenta con el ángulo. ¿Cómo vamos a hacer esto? En plataforma viene un esquema como el que tenemos aquí. Tenemos aquí el tubo de PVC, aquí tenemos la canica y aquí vienen los componentes. Para realizar este ejercicio vamos a hacer uso del plano cartesiano como el que vemos aquí. Vamos a colocar los componentes. El componente en X que va a ser A subíndice X y el componente en Y que va a ser A subíndice Y. Vamos a colocar el ángulo de inclinación que en este caso es 10 grados para el primer caso y 14 grados para el segundo caso. Recordemos que esto significa ángulo. Posteriormente vamos a colocar una flecha. Esta flecha que tenemos aquí es el resultado de la aceleración que yo previamente ya calculé. Para el caso del ángulo de inclinación de 10 grados va a ser 0.7911 y para el caso del ángulo de inclinación de 14 grados va a ser 1.4610. Vamos a obtener entonces la componente en X con esta fórmula. Va a ser A, que es la aceleración que tenemos aquí, por el coseno del ángulo, que sería el coseno de 10. Y para el caso de la componente Y va a ser igual a A
por el seno del ángulo, que en este caso sería la aceleración que tenemos aquí, por el seno de este ángulo que es 10. Entonces, para obtener la componente en X y la componente en Y, utilizamos entonces estas fórmulas y vamos a colocar AX es igual a A por el coseno de teta. AX va a ser igual a 0.7911, que es el valor de la aceleración, por el coseno de 10. Y al realizar esto en la calculadora, vamos a obtener este resultado. Vamos a hacerlo a continuación. Colocamos entonces 0.7911 y esto lo vamos a multiplicar por el coseno. Entonces apretamos aquí la tecla coseno de 10. Y esto nos va a dar igual a 0.7790, que es lo que tenemos aquí en esta parte. Para el componente en Y, colocamos nuevamente el valor de la aceleración, que es 0.7911. Colocamos aquí 0.7911. Y esto lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, que en este caso son 10 grados. Y esto nos va a dar como resultado 0.1373. Y este sería entonces el valor del componente en X y el valor del componente en Y. Lo mismo vamos a hacer con el ángulo de inclinación de 14. Aquí solamente cambiamos el ángulo de inclinación, ahora son 14 grados. Y nuevamente hacemos lo mismo. Vamos a utilizar esta misma fórmula para la componente en X. Entonces vamos a colocar 1.4610, que es el valor de la aceleración, que es el que tenemos aquí en la parte inclinada. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 14. Cerramos el paréntesis y obtenemos que la componente de este vector en X es igual a 1.4176. Esto que vemos aquí es la magnitud, sería la magnitud de estos triángulos rectángulos. Ahora, para el seno vamos a colocar 1.4610 y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 14. Cerramos el paréntesis y obtenemos la componente en Y, que sería esta componente, igual a 0.3534. Podemos ver con claridad que el resultado que se asemeja a la aceleración que obtuvimos anteriormente es el que tenemos en la componente en X, que es el que tenemos en esta parte. Y eso se debe a que hay cierta relación con la inclinación del tubo de PVC. Aquí nos dice, explica por qué la aceleración aumenta con el ángulo. Podemos ver que a mayor inclinación, en este caso del objeto, que es la canica, esta se desplaza con mayor aceleración. Y esto es debido a la fuerza de atracción de la gravedad. Si el ángulo de inclinación fuera de 90 grados, entonces se alcanzaría la aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad, de 9.8 metros por segundo al cuadrado. A mayor inclinación tendremos mayor velocidad, y eso es por la fuerza de atracción de la gravedad. Tenemos aquí lo siguiente: despeja el valor de la aceleración A, que calculaste con los promedios obtenidos de 8 y 12 grados de inclinación, y apunta su valor. Entonces, aquí tenemos los valores de la aceleración que obtuvimos con estos promedios del tiempo, y vamos a hacer uso de esta fórmula. Aceleración Y es igual a la aceleración por el seno del ángulo de inclinación. Aceleración Y es igual a A, que es la aceleración, que es la que tenemos aquí, por el seno del ángulo de inclinación. Para el primer caso vamos a despejar la aceleración. Entonces, para despejar la aceleración que me están pidiendo aquí, voy a quitar el seno del ángulo teta. Entonces, como esta aceleración está multiplicando el seno, esta va a pasar dividiendo. Por eso aquí vamos a tener AY entre seno de teta. El valor de AY es el valor que tenemos aquí de la aceleración que anteriormente habíamos calculado. Por eso colocamos 0.7911. Y eso lo dividimos entre el seno del ángulo, que en este caso es la inclinación. Por eso colocamos aquí 10 grados. Enseguida hacemos la operación y vamos a obtener lo siguiente. Colocamos 0.7911 y esto lo vamos a dividir entre el seno. Entonces colocamos aquí un paréntesis, apretamos el seno y colocamos 10. Cerramos el paréntesis y volvemos a cerrar el paréntesis. Y vamos a tener que el resultado de la aceleración es 4.55 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo hacemos para este caso. En este caso, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar 1.4610 entre, abrimos un paréntesis, apretamos la tecla seno, colocamos 14,
cerramos el paréntesis y colocamos otro paréntesis. Y esto nos va a dar igual a 6.039. Estos serían los resultados de la aceleración para una inclinación de 10 y 14 grados. Posteriormente vamos a sacar el promedio. Recordemos que aquí nos están pidiendo que promediemos ambos resultados y apuntemos su valor. Entonces, para el promedio lo que vamos a hacer es sumar estos dos resultados y lo vamos a dividir entre 2 para que podamos obtener su promedio. Colocamos lo siguiente, abrimos un paréntesis y colocamos 4.5557 más 6.039, cerramos el paréntesis y lo vamos a dividir entre 2. El resultado nos da 5.2973, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Este sería nuestro resultado de la aceleración promedio. Finalmente tenemos lo siguiente, explica en 5 renglones si el valor fue igual o diferente al valor de la aceleración de la gravedad y por qué de tu resultado. Como respuesta tenemos que al comparar el resultado obtenido, que es el que anteriormente realicé, que nos da 5.2973 metros por segundo al cuadrado, si comparamos este resultado con el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, observamos que es diferente. El resultado obtenido se debe a que la canica fue colocada en un plano inclinado. Recuerden que cuando colocamos el tubo de PVC de manera inclinada, tenemos un ángulo, pero este ángulo es menor a 90 grados. Para tener un resultado semejante al valor de la gravedad, tiene que estar más inclinado hacia 90 grados. Por eso, nuestro resultado no se puede parecer y es por la inclinación. Finalmente, basándote en la segunda ley de Newton y en la ley de la gravitación universal, redacta en 5 renglones por qué se produce el movimiento. Recordemos que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces hay una relación entre la masa, la aceleración y la fuerza. Y de acuerdo a lo anterior, en el experimento realizado, el centro de la Tierra atrae a la canica. En este caso, la canica tiene una masa. Esta atracción es proporcional al ángulo de inclinación. Entre más inclinado, mayor atracción va a haber, por lo cual la aceleración va a ir aumentando conforme la canica esté más inclinada y tiende a alcanzar los 90 grados, que en este caso sería, para poder tener una aceleración idéntica a la aceleración de la gravedad. Una vez que tengas tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Recuerda colocar la nomenclatura que dice en la plataforma y guárdalo en formato doc para que tu asesor virtual pueda revisarlo. Esto sería todo de mi parte. Si tienes alguna duda o alguna pregunta con respecto al experimento o con respecto al procedimiento utilizado en alguna parte de la actividad, déjalo en los comentarios del video para que yo pueda responderte a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video.